Permítame presentarme, yo soy Luis Vázquez, soy evangelista de nube para Rackspace Latinoamérica. Tengo ya por ahí más de 10 años trabajando con empresas de toda Latinoamérica en cuestiones de tecnología, nube, los últimos, vamos a decir, los últimos 7, 8 años. Y bueno, en mi caminar por Latinoamérica, pues he conocido y he platicado con muchos equipos de tecnología y una de sus principales preocupaciones siempre es sus datos. Y para platicar del tema de los datos en las empresas, la seguridad y hacia dónde podemos llevar o dar el siguiente gran paso para las empresas con esta tecnología en Latinoamérica, está conmigo Sergio Muñoz. Sergio Muñoz, Cloud Engineer para Rackspace. Bienvenido, Sergio. Hola Luis, muchas gracias por invitarme. Oye, muchas gracias también por estar aquí, Sergio. Y la intención de tener a Sergio aquí es invitar a nuestra audiencia a que nos escriban a través del chat, envíenos sus preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla. Lo mismo al final vamos a tener oportunidad de que nos manden sus comentarios, sus conclusiones, sus sugerencias y responder dudas. Aprovechen que estamos aquí con el experto, con Sergio, muy conocedor en estos temas de Microsoft Azure, en temas de nube, en temas de Rackspace, y con todo gusto resolveremos las dudas que ustedes tengan. Entonces, comencemos, Sergio. La intención otra vez de este webinar pues, fue atacar un tema que nos han comentado mucho a lo largo del camino y es el tema de los datos, la seguridad. Creo que todavía en Latinoamérica estamos un poco con el tema sensible de la seguridad por la nube. Todavía hay mucha gente, muchas empresas que dicen, muchos CTOs que dicen, no me puedo mover a la nube porque creo que todavía no lo veo como un ecosistema seguro. Y por otro lado, vemos otras empresas que dicen, me voy a mover a la nube porque es mi opción más segura, ¿no? ¿Qué has visto tú respecto a esto, mi estimado Sergio? Cuéntanos. No, mira, es un dato súper interesante porque, sí es cierto, yo veo que es una cuestión, quiero pensar cultural, que en Latinoamérica normalmente vamos un poco atrás de las tecnologías que se están adoptando en todo el mundo. Bueno, yo creo que te digo, es cultural, que no somos early adopters, ¿verdad? Sí. Sin embargo, que ya son tecnologías probadas que funcionan y pueden ser un valor agregado para nuestras organizaciones. Exactamente. Y lo que está sucediendo, algo que es importantísimo considerar es que hoy más del 90% de los datos que tenemos actualmente se crearon en los últimos 2 años. Entonces, este es un dato relevante, es un dato importantísimo considerar porque quiere decir que en los últimos 2 años que hemos pasado, que hemos estado trabajando, se han creado el 90% de la data. Entonces, se está creando datos muy aceleradamente. Y aquí la pregunta, entonces, sería, nosotros como empresa, ¿qué hacemos con tantos datos? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Hay que aprovecharlos definitivamente. Pero para aprovecharlos, la primera pregunta es, ¿cómo los vamos a almacenar? ¿De qué forma los vamos a analizar, a transformar y cómo esto se tiene que convertir en aquello que nos brinde herramientas para tomar mejores decisiones? Y, por ejemplo, en el caso de nuestros equipos de IT Pros, cómo nosotros facilitamos el acceso a estos datos para que otras áreas puedan consumirlos de forma efectiva, ¿no? Y aquí algo que surge, una pregunta que surge siempre es no solamente el cómo lo vamos a realizar, sino cuándo sería un buen momento para ejecutar estos proyectos de datos. Si le dijéramos a la audiencia cuándo sería el momento adecuado para empezar estos proyectos, ¿qué le podríamos decir entonces? Yo digo que en todo momento es muy importante, si bien ahora los datos pues son el petróleo del siglo pasado, ahora quien Correcto. tiene más datos es quien tiene más poder, mayor información para poder tomar decisiones. Entonces, siempre, cualquier momento es bueno para arrancar un proyecto de analizar los datos con los que contamos y cómo vamos a generar y a analizar los datos, digamos, para tener información precisa,
que nos ayude en la toma de decisiones. Sí, de acuerdo, eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, es que algunos años atrás, pues los datos eran en realidad escasos y era muy costoso almacenar los datos. Si vemos un ejemplo, fíjense, algo que viene sucediendo, por ejemplo, en 1992, almacenar 1 GB nos costaba más de $600. Y 1992 puede sonar mucho, podría no sonar mucho, ¿no? Para algunos, pero nos costaba más o menos $600 almacenar 1 GB. Hoy nos cuesta centavos de dólar, ¿no? En la nube. Todos nuestros amigos que nos escuchan seguramente conocen cuánto cuesta almacenar 1 GB en Amazon Web Services o en Microsoft Azure. En este caso estamos hablando de Microsoft Azure. Y pues saben que son centavos de dólar. Entonces, esto viene a facilitar el almacenamiento, pero la pregunta sería, ¿también viene a facilitar el análisis de datos, ¿no? Entonces, Sergio, ¿y ahí qué herramientas tenemos? ¿Cómo pueden ejecutar estos proyectos que tienen que ver con datos de forma más sencilla con la nube? Sí, mira, aquí esto va en relación también el costo de esas herramientas de almacenamiento, si bien también han ido mejorando con el paso de los años, y lo veo en relación el costo por piso de data center. Antes tener 3 petabytes de información eran 10 cabinets por lo menos. Ahorita 3 petabytes los metemos en 5 unidades de rack, que eso ayuda muchísimo, pero la otra, con la ayuda de la nube, donde diferencia enorme. Digamos, sí. En Azure podemos consumir almacenamiento bajo demanda y solamente por lo que estamos almacenando pagarlo, pues eso optimiza mucho y ayuda nuevamente a la organización a eficientar el costo. De acuerdo, y justamente vamos a platicar ahorita más adelante sobre este tema de la estrategia, de cómo deberíamos comenzar con esta estrategia y cómo definitivamente nosotros desde Rackspace podemos ayudarles. Antes de pasar a eso, nos gustaría preguntarle a nuestra audiencia, oigan, ¿cómo almacenamos nuestros datos? ¿Cómo están almacenando hoy estos datos? Cuéntenos, va a aparecer aquí en pantalla la encuesta. Vamos a compartirles también los resultados de esta encuesta ahorita que termine, pero cuéntenos cómo lo están haciendo hoy. Y es que hay una cantidad ilimitada de posibilidades de cómo y qué medios, qué proveedores utilizan las empresas para almacenar sus datos. Y un punto importantísimo que nosotros hemos dicho a nuestros clientes es que va a depender de tu estrategia de gestión de datos, el éxito el éxito medido en tu desempeño, en tu disponibilidad y también en costos. Algo que ha sucedido cuando han llegado a Rackspace, algunos clientes, es que llegan sin una estrategia de datos y al nosotros ayudarles a colocar esta estrategia de datos, han visto ahorros solamente en almacenamiento de datos de hasta el 40%. Digamos, Sergio, ¿cómo has visto tú esto en clientes y prospectos con los que has trabajado? No, mira, bueno, pues parte de mi trabajo es precisamente analizar cuál es la mejor casa para estos datos. Y aquí es importante diferenciar el tipo de dato, ¿verdad? Porque hay datos que son transaccionales, que es no nada más el almacenamiento, sino las herramientas que usamos para analizarlos, ¿verdad? Para hacer esa ingesta de datos en diferentes herramientas. Y muchas veces cuando todavía checamos los modelos de almacenamiento tradicional on-premise, el costo se eleva por las herramientas que se utilizan. Claro. Entonces, pues viendo, digo, aquí una opción, la nube, es un almacenamiento barato que está disponible. No tengo que esperar meses a que el equipo de almacenamiento aprovisione un nuevo equipo, sino que ya está listo para empezar a vaciar los datos allí. Que es otro tema, agilidad, ¿no? Sí. Importantísimo que nos brinda la nube. Muchas gracias, Sergio. Pues lo que estamos viendo aquí en nuestra encuesta, déjenme platicarles, la mayor parte responde, un 25% de quienes nos contestaron, muchísimas gracias, hablan de un ambiente híbrido, están en un ambiente híbrido y creo que este es hoy el estándar muchas veces. Un 25% también contesta que en la nube ya están montando todos estos datos y cada vez vemos más empresas montando datos críticos, cargas críticas importantes en la nube. Y por ahí
también tenemos un 4% que respondieron que están on-premise, ¿no? Entonces, también hay quienes están evaluando y si la nube es segura o no, o también por el modelo de negocio quizá convenga tenerlo así, ¿no? Cada caso es específico y por esa razón, por cada caso es muy específico, los invitamos a que nos contacten, nos escriban. Al final del webinar también vamos a colocar nuestro correo para que si tienen alguna duda después de lo que escucharon, después de que se lo llevaron y analizaron, con todo gusto podemos platicar. Y vamos a pasar a un tema que también es importante cuando hablamos de datos, ¿no, Sergio? Y es el tema de la seguridad. Muchas veces no estamos necesariamente conscientes en nuestro día a día, pero hay que preguntarnos esto todo el tiempo. ¿Qué pasaría si la empresa donde trabajamos o si nuestra empresa perdiera sus datos o fueran robados? Yo creo que esto es algo crítico. Bien, acabas de mencionar que los datos son el petróleo del nuevo milenio, vamos a decir así, ¿no? Entonces, los datos se vuelven una parte importantísima. Hoy ya no hay empresa pequeña para ser hackeada. La verdad es que hoy cualquier empresa puede ser blanco de un ataque. Y en ese sentido, nuestros IT pros, nuestra audiencia seguramente sabe que tenemos que agregar a nuestras arquitecturas esa capa de seguridad. No la podemos obviar. No podemos nada más hacerlo como lo dice el manual, sino que algo que los invitamos a hacer es apóyense de expertos, porque la verdad es que siempre hay muchas variantes, siempre hay muchos vectores por los cuales podemos tener desprotegidas nuestros datos, ¿no? Entonces, cada vez también algo que sucede, cada vez vemos ataques más y más sofisticados. Antes pensábamos que los hackers estaban en un garage, eran un grupo de adolescentes, ¿no? Que se dedicaban a hacer travesuras, vamos a decir, ¿no, Sergio? Pero ahora ya no es así. Ahora cada vez más vemos y hemos contenido, ¿no? Con Rackspace Managed Security, por ejemplo, y a través también de nuestro Fanatical Support para Microsoft Azure, hemos ayudado a nuestros clientes a contener ataques. ¿Y qué has visto al respecto de seguridad, mi estimado Sergio? Mira, es muy importante porque pues los datos, digo, es información y la información es poder. Uh-huh. Entonces, aquí, ¿qué tan importante se vuelve mis datos que tengo? Porque puede ser información, la receta secreta, a lo mejor de una compañía que fabrica pollo, la claro. receta secreta de una compañía que crea refresco. Uh-huh. Entonces, allí se vuelve un tema súper importante, ¿verdad? Si es, por ejemplo, la receta secreta como mi organización genera ingresos, uh-huh. Pues aquí liberar esa información es muy importante. Lo veía la semana pasada, uno de los condados de Florida le secuestraron su información con un ransomware. Uh-huh. Tuvieron uh-huh. que llamar a los concejales a votar rápidamente para aprobar $600,000 y pagarle al secuestrador de los datos. Wow. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy importante, pues, en Rackspace tenemos diferentes métodos para asegurarnos que la información está bien resguardada, independientemente si es en la nube, si es en Rackspace, uh-huh. si es en los facilities del cliente, digamos, proveer las recomendaciones, pero también ransomware, pues, es un ataque que con todos los aditamentos de seguridad que tengas, no lo detienes. Lo uh-huh. puedes incubar, tener, y cuando actúa, la única forma, si no quieres pagar al secuestrador de los datos, es en base a respaldos. Claro. Sí, es importantísimo. Y puede ser tan crítico o tan grande, vamos a decir, en un cliente o en una organización de ese tipo, como algo tan sencillo. Piensen ustedes qué pasa si ustedes tienen la base de datos de los clientes de la empresa en un USB y ese USB se pierde. Sí. Algo tan simple. ¿Y qué ha pasado? Hemos escuchado muchos casos en los que, oye, yo tenía la base de datos en un USB, se me perdió y no sé en manos de quién pueda caer esta información, ¿no? Entonces, desde algo tan grande hasta algo tan simple, definitivamente la seguridad debe estar ahí. Es correcto. La base de datos, el padrón de lectores, ¿verdad? Que ahí a alguien sí. se le ocurrió ponerlo, sí, claro. ¿verdad? Sin algún esquema de seguridad. Entonces, es muy importante. Exactamente. Y algo que le decimos a ustedes es a todos nuestros
nuestros prospectos, a nuestra audiencia, es la nube se está convirtiendo en una plataforma importante. Y Microsoft Azure es responsable, ha sido responsable y es cuidadoso de proteger la nube o los mecanismos, de construir los mecanismos para proteger la nube. Y lo que nosotros decimos es, Microsoft Azure se encarga de la seguridad de la nube, pero, atención, ustedes son los responsables de la seguridad en la nube. Porque de nada sirve tener las mejores herramientas de seguridad si no las activamos o si no las ponemos a andar para proteger estos datos, ¿no? Es correcto, es se llama modelo de responsabilidad compartida. Entonces, definitivamente Azure nos da el centro de datos, nos da la red, el cómputo, el almacenamiento, y se asegura que esté disponible, que esté en una locación segura, pero la parte lógica queda de nuestro lado. Así es. Cómo vamos a proteger la información, qué esquemas de blindajes vamos a agregar al ambiente y qué esquemas de recuperabilidad también le vamos a dar. Correcto. A dicha información. Correcto. Y para esto, justamente Azure y Microsoft han provisto un enfoque particular en estos temas de seguridad. Vamos a tocar aquí algunos puntos, vamos a meternos un poquito a la parte técnica. Por ejemplo, Microsoft Azure nos puede proveer hasta 3 réplicas dentro de la misma región. Cuéntanos un poquito más a qué se refiere este punto. Aquí cada que nosotros, por ejemplo, subimos un archivo al Blob Storage, ¿verdad? Que es donde vamos a ir almacenando objetos, archivos. Estos son copiados dentro de la misma región, dentro del mismo centro de datos, hasta 3 veces para asegurarnos que, por ejemplo, bajándolo técnicamente, si un device llegara a fallar, nosotros todavía podemos seguir accesando a los datos. Tienen una durabilidad con un nivel de servicio muy alto. Para garantizar que estos datos no se vayan a perder, ¿no? Es correcto. Y por ahí sabemos que esta durabilidad es de más de 10 nueves, ¿no? Hablando del 99.99999, más de 10 nueves. 11 nueves. 11 nueves, 11 nueves, 11 nueves, sí. Entonces 99.999 por 11, sí. Ese es el porcentaje de durabilidad de los datos, ¿no? Es decir, ¿qué riesgo tengo yo de que se me pierda un dato estando en Microsoft Azure? La verdad es que es muy remoto, sí. Y creo que es por ahí, escuchaba que era una posibilidad en no sé cuántas miles de millones de posibilidades, ¿no? Es correcto. Listo, bueno, entonces ese es un punto. El otro punto es control por políticas de usuarios, horarios, tipo de archivo, IP. Y aquí voy a hacer una pausa porque es importante, sobre todo para quienes son dueños de empresas, gerentes, alto nivel. Algo que me han preguntado mucho es, ¿cómo puedo yo tener control desde el rol en el que estoy? O yo como propietario del negocio, ¿cómo puedo yo saber que la gente está accediendo al dato o a la información que le corresponde? Porque muchas veces ha pasado, y en Latinoamérica desafortunadamente sucede, el enemigo está en casa. Entonces, algo que nos dice que me han dicho muchos directores de tecnología es, ¿cómo puedo estar seguro de tener este control? ¿Cómo lo podemos hacer con Microsoft Azure? Digamos, uno de los beneficios es en base a políticas, porque, bueno, partiendo de que a veces el enemigo está en casa, lo ideal es tener una política de 0 tolerancia, donde cierro todos los accesos, pero voy abriendo conforme los necesita, en base a un grupo de usuarios o en base a un usuario en específico. Entonces, estas políticas pueden ser, digamos, tan granulares, pero también en qué horarios aplica o desde qué locación se está solicitando ingresar al dato. Si es desde la oficina, si es un cliente, si es un proveedor, que darle el acceso que solamente necesita para ejecutar su labor. Correcto. Y esto es clave, es crítico. Y ahí sí que un poco más de granularidad en cómo hacer esto, acérquense a nosotros y pregúntenos, ¿no? Creo que es bien importante. No vamos a poder cubrirte a todo detalle, nos encantaría, a lo mejor, podríamos hacer un webinar de cada punto que estamos viendo acá, ¿verdad? Y si les interesaría, por supuesto, díganoslo, pero vamos a tratar de cubrir más puntos para hacer más rica esta charla. El otro punto que vemos aquí es
estas alertas en vulnerabilidades. Por ejemplo, algo que ocurre muy común y nuestros compañeros, nuestros DBAs, nuestros compañeros administradores saben que es algo que de repente sucede, se nos quedan puertos abiertos, ¿no? Y esta es la gran oportunidad de un hacker en un momento dado. ¿Cómo podemos aquí ayudarnos con Microsoft Azure? No, de hecho, si lo ves, antes de la manera que nos dábamos cuenta, era hasta que teníamos el problema. Exactamente. Hasta que el ratero estaba dentro de la casa, nos dábamos cuenta de que estaba la puerta abierta, y ¿verdad? las acciones eran reactivas. Ya ahora, pues, las herramientas también han ido evolucionando. Aquí, por ejemplo, la labor que hacemos nosotros con Azure es agregar la parte de Vulnerability Scan. Vulnerability Scan, Y correcto. poder tener herramientas que predigan antes de que ocurran las cosas, que emitan recomendaciones de lo que pudiera ser un problema o desembocar un problema, y poderlo detectar antes de que venga como una bola de nieve bajando por la montaña con mucha fuerza, sino, oye, aquí, oye Luis, aquí hay un archivo que está expuesto a esta cantidad de usuarios, pero eso nos va a ayudar, digamos, a tener la visibilidad y poder atacar esto antes de que se vuelva un problema para nuestra organización. Entonces son herramientas, una parte es herramientas, pero se necesita de también la parte humana que esté analizando lo que emiten estas herramientas. Oye, y ahora que tocaste ese punto, Sergio, me parece súper importante. Ayudamos a nuestros clientes. ¿Cómo podemos ayudar a un cliente en Rackspace en esta parte de procesos que a lo mejor no corresponde a la tecnología, pero cómo les hemos podido ayudar a nuestros clientes? Digamos, la nube, pues bien, tiene muchas locaciones, pero algo que hacemos del lado de Rackspace con nuestro equipo de Rack Security Managed Services, ellos pues son un InfoSoc, que su labor es únicamente ver por la seguridad de los ambientes de nuestros clientes, independientemente de dónde están ellos hospedados, en qué centro de datos de Azure. Ellos agregan las herramientas, digamos, todo lo que es análisis de vulnerabilidades, detección de intrusos, y todo lo que hace, todo lo que reportean esas herramientas, digamos, es analizado por nuestro InfoSoc. Entonces, ellos monitorean los ambientes, proveen recomendaciones antes de que esto se vuelva un problema. Y también, por ejemplo, hay muchas veces que, pues, por los datos que tenemos que estar en cumplimiento con regulaciones. PCI, información de tarjetas de crédito, HIPAA, High Trust, en la salud, etcétera. Entonces, esto quiere decir, ¿puedo llevarme a la nube y estar en cumplimiento? La respuesta es sí, pero se necesita la ayuda de los expertos para que nos digan cómo deben de estar cerradas las compuertas lógicas, cómo se va a establecer el flujo de la información para asegurarnos que nuestro ambiente certificado es vigente, estamos en cumplimiento, pero además nuestra data está a salvo. De acuerdo, es importantísimo. Tocaste un tema importante, el compliance. Seguramente muchos de ustedes tienen o tenemos, ¿no? Como equipos de TI que cumplir con ciertos estándares por la industria en la que se encuentra nuestra empresa y, como les digo, cada caso es particular. Y si tienen alguna duda, particularmente sobre alguno de estos, vamos a decir, regulaciones o certificaciones que cumplir, contáctenos, ¿no? Díganos. Otro importante es los SLAs que puede proporcionar Microsoft Azure. Aquí hablamos de algo del SLA de almacenamiento, dependiendo del tipo de disco, pero Microsoft Azure también tiene una gran cantidad de SLAs. Sobre esto, ¿cómo podemos aprovechar estos SLAs de Microsoft Azure? Aquí, bueno, decíamos, la nube ya está lista con muchos recursos listos para ser consumidos, más de un centro de datos, ¿verdad? Más de una locación. Entonces, aquí, entre más nueves queramos después del punto para el nivel de servicio, eso nos va también a determinar cuántos dispositivos vamos a estar agregando. Si vamos a agregar mayor almacenamiento, oye, en mi capa de presentación, la capa web, normalmente yo tengo un web server y funciona, oye, pero tu web server, por ejemplo,
necesita redundancia por ingesta de datos, por una cantidad de usuarios, a lo mejor en una época del año, en una venta especial, va a ser muy alta la utilización. Entonces aquí, por ejemplo, lo que nos ayuda a Azure es a poder también tener más de un ente atendiendo la capa web, balanceándolo, para que el usuario sea transparente, ¿verdad? Ahorita ya toda la forma que queremos lidiar con las empresas es vía tecnológica, ¿verdad? Correcto. Por medio sí. de un iPad, de Sí, un de teléfono, un mensaje rápido, de la computadora, ¿no? de su página web. Entonces, se vuelve crítico el tener tecnología disponible para ser consumida. Oye, y cuando pase esa venta especial, decrezco mi aplicativo, ahí solamente pagué por los picos extras que tuve. Igual pasa en toda la cadena, ¿verdad? En la parte de los datos, la parte de la presentación, la parte de la aplicación y en el almacenamiento. Claro, que eso es algo también importantísimo y que hemos visto. Esa es la ventaja de la nube híbrida finalmente, ¿no? Y es algo que debemos de tener siempre en mente cuando estemos pensando en cualquier nueva instancia, nuevo sistema, nueva implementación, esta ventaja que nos está dando la nube híbrida, ¿no? Muy bien. Oye, aquí hay otro punto importante, Sergio, que es Shared Access Signature. ¿A qué se refiere esta característica de Microsoft Azure? Aquí es meramente también una cuestión para poder accesar la data. Aquí, por ejemplo, poder tener más de una forma de autenticación. En un esquema, digamos, de años atrás, la única forma de autenticarnos era con el árbol, con el directorio de servicios de nuestra organización. Pero esto ha ido evolucionando y ahora, por ejemplo, con el Share Access Signature, ya nosotros podemos autenticarnos con nuestra cuenta de Hotmail, con nuestra cuenta de MSN, con nuestra cuenta de Facebook, siempre y cuando el dueño de la información nos dé el permiso. Claro, claro. Y esto puede venir a facilitar, de cierto modo, el cómo manipulamos, por ejemplo, nuestro directorio activo, ¿no? Y los accesos para cuando tenemos empleados contingentes, por ejemplo, correcto, y tenemos que darles acceso a ciertos sistemas o ciertas aplicaciones de nuestra nube, ¿no? Sí, en el pasado, por ejemplo, teníamos que era una organización que nos iba a dar un servicio, una consultora, pues para no agregar usuarios teníamos que establecer una relación de confianza. Claro. Para extender los servicios y poderle dar acceso a nuestras aplicaciones, a nuestros datos. De acuerdo. Sí, un poquito más complejo. Oye, y bueno, algo que importante que nos parece que tenemos que comentar es esto que hablábamos del ciclo de vida, ¿no? Y la flexibilidad que nos provee la nube para este enfoque en operación y costos. Y algo que hacia donde tenemos que dirigir, me parece que el foco de nuestras estrategias en términos de datos es en la parte de almacenamiento, lo que decíamos, la seguridad, y finalmente en cómo vamos a transformar esos datos. Y aquí nos preguntamos nosotros, entonces, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Cómo volvemos inteligentes estos datos? O más bien, ¿cómo hacemos que estos datos nos ayuden a tomar mejores decisiones? ¿No? Hoy, ustedes saben y en el día a día utilizan seguramente servicios como, por ejemplo, las aplicaciones del clima, ¿no? Que cada vez son un poco más precisas y nos ayudan a predecir si tenemos que salir con paraguas, si va a llover, si no va a llover, si va a hacer frío, si va a hacer calor. Digo, no son exactas, pero cada vez están siendo un poco más precisas, ¿no? Más certeras. Antes la verdad es que escuchábamos al señor del clima en la televisión, ¿verdad? Y tratábamos de ver si sí le atinaba o no, pero hoy las aplicaciones, la verdad es que nos dan información cada vez más certera. Y lo mismo pasa en otras cosas del día a día, por ejemplo, en el caso de los autos, los seguros, ¿no? Hoy las empresas aseguradoras utilizan todo este análisis de datos para poder determinar un mejor costo para cada usuario, dependiendo de su perfil. Y esto le ha ayudado a las empresas uno, ¿no? Tener mucho más ingresos, por supuesto, por esta capacidad de predicción. Y dos, pues facilitarle
a sus clientes, ¿no? Un costo más, o proporcionarle a los clientes un costo más adecuado, dependiendo de su perfil, ¿no? Pero esto no se queda ahí, ¿no? Esto ya no es solamente de Internet de las Cosas, no solamente de aplicaciones aisladas. Esto ya lo podemos pasar a la empresa. ¿Y cómo podemos traducir todos estos beneficios al negocio, mi estimado Sergio? Aquí es importante, esto es lo que se me hace más interesante, porque los datos siempre estuvieron allí. Ahora es esto la diferencia de cómo analizamos esos datos para el retail. Por ejemplo, los tickets de compra, que se Correcto. volvieron, oye, pues este grupo de usuarios de esta edad, de este sector, normalmente llevan esta camisa y este pantalón. Entonces, esos datos, por ejemplo, ayudaron al retail. Oye, pues vamos haciendo un bundle y poniéndolo cerca. Oye, pero ¿sabes qué? Sí, se consume, se elevó la venta. ¿Qué pasa ahora si la camisa la ponemos en un extremo y el pantalón en otro extremo? Para ver si en el camino compra más esos. Entonces es una manera diferente de analizarla. Todo eso nada más viendo el retail, ¿verdad? Pero claro, hay, por ejemplo, ahora con datos, con las cámaras, para analizar microexpresiones, para ver en qué momento la persona le hizo clic en el cerebro y tomó la decisión de comprar un artículo. Sí, claro, y algo que hemos visto y que ha sucedido con nuestros clientes es que nos han preguntado y les hemos ayudado, ¿no? A habilitar esta tecnología y para nuestro equipo para nuestra audiencia y los equipos de tecnología, de repente nuestros equipos de tecnología se vuelven el motor de esta innovación, porque son quienes están habilitando estos proyectos. Y lo que están logrando los clientes con estos proyectos son cosas extraordinarias, que a lo mejor antes veíamos únicamente que podían alcanzar en corporativos enormes y que hoy están al alcance de más y más empresas, ¿no? Hablando en términos de manufactura, y vemos en la pantalla, ¿no? El aumento de productividad en una máquina, al desarrollar un nuevo producto, ¿cómo predecimos el éxito de un producto? Con la información que ya tenemos. Es información que generamos todos los días. El simple hecho de cobrar a un cliente ya generó muchísima información. ¿Cuándo compró? ¿Cómo compró? ¿Qué compró? Todo eso es lo que decías, ¿no? Genera Día, muchísima hora, información. época Exactamente. del año. Estilos, etcétera. Digo, hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero prevenir también, por ejemplo, en el caso de estas empresas de medios, prevenir también caídas de tráfico, y no solamente con esas empresas, y no me dejarán mentir todos nuestros equipos de IT, una caída para nosotros es crítica, ¿no? Es crítica. No podemos permitirnos un minuto abajo. Con proyectos de Big Data o con proyectos de gestión de datos, podemos ayudar a predecir cuándo puede ser un momento en el que se caen estas aplicaciones. Porque otra vez, los datos ya los tenemos, equipo. Los datos ya los tenemos, están ahí. Sabemos cuándo se cayó, por qué se cayó, cuál fue la saturación del disco, el procesamiento en ese momento, qué conexiones había, etcétera, etcétera, etcétera. Cuál era la concurrencia. Hay un montón de cosas que ya tenemos. Y si se fijan, esta información no la estamos utilizando o la utilizamos de forma empírica, ¿no? Es decir, oye, yo me acuerdo que el sistema se nos cayó un 1 de diciembre y no el 24, y no cercano a las fechas de diciembre. Pero si tú te acuerdas, si alguien se acuerda, bien. Y si no, pues entonces ya no pudimos hacer nada para predecir. Pero hoy los datos o estos proyectos de gestión de datos nos pueden ayudar definitivamente, ¿no? Claro, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, por ejemplo, la parte de Big Data ya se usa también en los sistemas para correlacionar lo que está ocurriendo a nivel de aplicación, a nivel de base de datos, los motores, cómo se están comportando los procesadores, la memoria. Todo eso son datos que nos ayudan con curvas impresionantes. Claro. La seguridad también. Oye, ¿cuántas intentos de ataque hay? Ajá. Claro, hasta seguridad, ¿no? Nos ayuda definitivamente a esta predicción. Es correcto, pero todo eso, por ejemplo, ya ahora lo que se usa es vaciarlo todo a un syslog que esté verificando
dándonos paneles de análisis y también nos dé reportes para tomar las decisiones. Aquí, bueno, eso hablo en el centro de datos, pero si lo trasladamos al entorno comercial, digamos, hay posibilidad de correlacionar incluso cuando pasa un comercial en la televisión, qué efecto tiene en las compras. Claro, claro, ¿no? En nuestros sistemas de e-commerce. Es correcto, hacer un mapeo para saber también si la campaña está funcionando, ¿verdad? Si vamos por buen camino, pues son datos que nos ayudan a la toma de decisión. Claro, y las combinaciones son infinitas, mi estimado Sergio. Entonces, piensen en qué podríamos hacer y acérquense a nosotros para ver si a lo mejor lo hemos hecho y les podemos dar una guía, ¿no? Y cuenten con nuestra asesoría. Aprovechen que están aquí y que estamos aquí en esta conversación. Algo importante también, y platicando específicamente de cómo podemos hacerlo, bueno, pues Microsoft Azure y el tema de Big Data. Microsoft Azure provee muchas alternativas, ¿no? O más bien muchas opciones para comenzar a explotar estos datos, desde algo muy complejo hasta algo tan simple como instalar un Power BI, ¿no? Por ejemplo, para justamente lo que mencionábamos, obtener patrones de compra, reducir costos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que provee Microsoft Azure, estimado Sergio? Aquí, bueno, primero el almacenamiento, ¿verdad? Blob Storage, donde yo puedo subir lo que comenzamos archivos, exacto, datos, que son datos no estructurados. Puedo tener también la parte Azure SQL para todo lo que son datos estructurados, pero en la parte de atrás ya tengo herramientas como Data Factory, como Data Warehousing, Data Lake, el mismo Power BI, que me va a ayudar, digamos, como herramientas de análisis de datos científicamente probados. Esto me va a ayudar a decir, oye, mira, de todos los archivos que tú estás subiendo no estructurados, acabo de detectar un comportamiento para ayudarnos a tomar decisión. Y pues esto nos va a ayudar también a tener paneles, ¿verdad? Digamos, dashboards para saber cómo se están comportando los datos en tiempo real que están ofreciendo y reporteos, digo, para analizar, ¿verdad? Y tomar decisiones. Que esa es una parte que decíamos fundamental. Y bueno, esto va a dar pie vamos a presentar un diagrama justamente. Y aquí me gustaría que nos ayudaras a guiarnos a través de este diagrama, Sergio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Voy a hacer una presentación muy rápida. Estamos hablando aquí de cómo integrar todos estos componentes de Microsoft Azure para aprovecharlos y para transformar estos datos en información valiosa. ¿Cómo comienza este diagrama y qué es lo que estamos presentando aquí, Sergio? De hecho, esto es una arquitectura de referencia porque del lado izquierdo tenemos los datos. Aquí el flujo de la información es de izquierda a derecha. Del lado izquierdo tenemos los datos, lo que hablábamos, archivos, logs, archivos multimedia, ¿verdad? Que eso es la parte que va al blob storage. Y tenemos también los datos estructurados, lo que nos da una base de datos donde almacenamos información de nuestros clientes, compras, etcétera. Pero tenemos Data Factory. Oye, y algo que también perdón que te interrumpa ahí, parte de los datos no estructurados y algo que dependiendo de la empresa en la que trabaje nuestra audiencia, ¿verdad? Pero ya también mucho se genera a través de Internet de las cosas. Es correcto. Y esos son datos que también deberíamos estar pudiendo aprovechar. Y si ustedes ya implementaron con la nube o con ayuda de cualquier otra plataforma, Internet de las cosas, es algo que también puede ser ingesta para este tipo de proyectos, ¿no? Un dato interesante aquí, ahorita que mencionabas sensores, me preguntaban hace poco, pero ¿dónde puedo encontrar un sensor? Le digo, tu teléfono inteligente es un sensor. Tu teléfono inteligente te escucha, le digo, te ve, tiene toda tu información. Sí. Le digo, y todo lo que platiques, checa en la noche cómo en tu Facebook te van a aparecer recomendaciones de lo que andas buscando. Entonces, increíble, pero cierto. Ahí es un ejemplo de Big Data, ¿verdad? Sí, de utilización de exacto. Big Data. Y la otra, pues nuestro teléfono sabe por dónde vamos caminando, sabe cuántos pasos damos al día. Entonces, es un generador de datos. Claro. Sabe a qué horas hablamos por teléfono,
cuánto tiempo invertimos en las redes sociales También. y cuánto en el trabajo. Entonces, ahí es uno de los sensores más potentes, pero hay sensores, aquí Microsoft ha invertido mucho en la ciencia, digamos, también para saber qué repercusión está teniendo el calentamiento global. Hay sensores, me tocó ver un experimento de Microsoft donde ponían sensores para el crecimiento de las plantas en África, donde esos sensores reportaban cuánto estaba creciendo una planta por hora, por así decirlo, que es algo imperceptible para el ojo, pero esa información ayudaba también, oye, si la estoy regando esa planta con agua enriquecida con estos minerales, enriquecida con estas prioridades, pues ayudaba mucho para obtener datos de qué repercusión iba a tener y ser más certero para en qué año producir alimento en el campo. Eso es nada más, por ejemplo, viéndolo por la alimentación, pero hay otro experimento que hizo Microsoft apoyando el sector salud para identificar, por ejemplo, en los zancudos, el Zika, ¿verdad? De cómo se está expandiendo y, digamos, tener datos más precisos para atacar el problema, cómo han evolucionado las enfermedades, cuál ha sido el flujo para que esas enfermedades migren de un continente a otro y cómo se van expandiendo en la mancha urbana. Entonces, volvemos, son datos que han estado ahí siempre, pero que no poníamos atención para analizarlos cómo se comportaban. Correcto. Y bueno, y justamente lo que estamos viendo aquí, pues es cómo explotarlos, ¿no? Nos hablamos ya estos datos no estructurados y ahora los estructurados. Para quienes a lo mejor no comprenden un poquito o no tienen conocimiento de esto, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Aquí, por ejemplo, datos no estructurados, estamos hablando archivos, tickets de compra. Por ejemplo, cada ticket es diferente y es un dato no estructurado. ¿Y los estructurados? Los estructurados, por ejemplo, es nuestra base de datos, decíamos, donde tengo la información de mis clientes, mis compras, mis ventas, información de mis productos, que están almacenados normalmente en una base de datos SQL, por así decirlo, estructurada. Y aquí viene un dato importante. Bueno, hay muchos tipos de bases de datos que muchas veces, oye, pues yo uso un motor que no está soportado en la nube pública, pero que hay un componente, por ejemplo, Data Factory, con el que es el que vemos aquí, ¿no? La es correcto. Azure Data Factory. Sí, yo puedo migrar datos de una base de datos que no esté soportada a una infraestructura soportada, digamos, a la nube. Es importantísimo. Es porque correcto. Muchos seguramente tienen ese tipo de base de datos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace Data Factory? Podernos ayudar a migrar esa data para minarla, ¿verdad? Para ver qué datos están allí y verlos con otra óptica. O sea, yo sé que, por ejemplo, mi base de datos de cliente crece mes con mes, a veces decrece, puede ocurrir, pero si no tengo una forma de analizar lo que está ocurriendo, digamos, la base de datos me va a ofrecer un lugar para tenerla. Falta el analizarla. Entonces, exacto, y ahí es donde nos pasamos, bueno, antes de analizarla, la parte a pasar al almacenamiento, ¿no? Y aquí tenemos Azure Data Lake. ¿Qué es el Azure Data Lake? Y aquí viene, bueno, una de las principales cosas por lo que me gusta aquí Azure es la facilidad de interconectar una herramienta con otra, básicamente nativo. Y aquí lo que me va a ayudar, pues Data Factory me va a ayudar a traerme los datos. Data Lake me va a ayudar a estructurarlos. Por ejemplo, todo lo que decíamos, los tickets, es lo que va a ayudar es a ponerlos en un esquema que sea fácil de digerir, que sea fácil de analizar con otras herramientas. Entonces, aquí, por ejemplo, viendo toda esta arquitectura, entra también Databricks, donde él va a empezar a acomodar la información en bloques para ser analizados, hacia donde se van a ingestar finalmente. Y digamos que la Data Lake empieza a colocarle el orden
y Databricks lo que empieza es como a empaquetarlos para que sean aprovechados después, ¿no? Es correcto, para facilitar su análisis. Para facilitar el análisis, Entonces, correcto. finalmente, ya que aquí estos 3 pasos, yo les llamo de procesamiento del dato, porque finalmente van a acabar en un data warehouse para que esta información yo la pueda analizar. Aquí, digamos, dicen, bueno, ¿y eso en qué le puede ayudar a mi empresa? Aquí esto es en todo. Para tomar la decisión, por ejemplo, un inventario que esté allí excedido sin consumir es costo para nuestra organización. Claro. Entonces, aquí la información nos va a ayudar, oye, pues en este mes vendo más este producto, este otro mes no se vende tanto, entonces no tengo necesidad de tener inventarios excedentes, pero Data Warehouse me va a ayudar con los históricos para poder analizar la data cuantas veces quiera. Oye, y una pregunta, Sergio. Antes Data Warehouse, un proyecto de Data Warehouse era muy costoso. ¿Cómo ha beneficiado o cómo ha ayudado Microsoft Azure a este respecto? Aquí, por ejemplo, la tecnología yo la veo cada vez más al alcance. Para las nuevas generaciones esto es oro molido, lo quiero poner en esa perspectiva porque, pues, Data Warehouse, antes teníamos que gastar miles de dólares para equipar nuestro data center con una de estas herramientas para el análisis, para el almacenamiento de datos. Aquí la ventaja con Azure es que ya lo voy a pagar por la utilización, por el almacenamiento que tengo yo en Data Warehouse. Entonces, eso lo hace muy accesible porque también, oye, tengo datos de hace muchos años que ya tengo los dashboards, es una información legada que ya no va a cambiar, ya está en el pasado. Pues, ¿me sirven los dashboards? Sí. Pues vamos haciendo una eliminación de esos datos que ya analizamos, que ya la tengo reporteada y solamente vamos a eficientar el costo. Exacto. Con datos más recientes. Quedándome con lo relevante de la información, o más bien quedándome con información y no necesariamente con los datos, vamos a decir, en bruto, ¿no? Y eso me ayuda a eficientar también costo de almacenamiento. Después tenemos Azure Analysis Services y un punto interesante que lo comentamos hace rato, Power BI. Cuéntanos qué es esta parte de Azure. Aquí ya es la última pieza del rompecabezas, le digo yo, el Business Intelligence, ¿verdad? La inteligencia del negocio que me va a ayudar a crear los dashboards, los paneles para en tiempo real yo saber qué está ocurriendo con la data. Si ves aquí, por ejemplo, tenemos una conexión con Databricks, donde toda la información legada va a ir al Data Warehouse, pero la información en tiempo real va a ser comunicada a mi Power BI para saber qué está ocurriendo en el momento. Digamos, tener inteligencia en tiempo real, pero también tener los reportes que me permitan analizar qué ocurrió y poder predecir lo que debiera de ocurrir. Claro, tener toda la información a la mano. Y bueno, mencionar que este diagrama, a lo mejor así como lo explicamos, puede ser demasiado o puede ser complejo, pero esto puede ocurrir en fracciones de segundo, ¿no? Es correcto. Desde la ingesta hasta verlo en mi pantalla con Power BI, esto puede ocurrir en fracciones de segundo. Y eso ocurre, así lo hace empresas grandes, ¿no? Empresas enormes hacen así, por ejemplo, Walmart así lo hace, todos estos retailers grandes así lo hacen y como les decíamos, no necesitamos ser un Walmart para ejecutar un proyecto de estos, hoy cada vez está más al alcance, ¿no? Sí, me va a dar gráficas muy precisas, digo, ¿para qué? Para saber qué está ocurriendo y poder tomar la decisión en tiempo. Perfecto, y aquí, bueno, podemos ayudarles mucho con esto, Rackspace y Microsoft, pues hicimos esta alianza en donde estamos proveyendo Fanatical Support para Microsoft Azure con esta expertise que tenemos en Microsoft, somos partners Gold. Tenemos varias certificaciones con Microsoft. Ustedes pueden aprovechar a estos expertos, pueden aprovechar, por ejemplo, a Sergio y tenemos 2 tipos de ayuda en donde podemos proveer esta asesoría. Uno es Navigator, que es un nivel de soporte, pueden verlo un poco más como el soporte tradicional, donde nosotros les damos guía en Microsoft Azure y tenemos también un servicio que a los clientes les ha encantado, que es Aviator, y aquí es donde nosotros operamos completamente Microsoft Azure. El cliente no se debe preocupar por operarlo, por administrarlo, por instalar parches, por absolutamente nada, nosotros lo hacemos, ¿no? Lo hacemos por ellos, por supuesto,
tenemos unos niveles de servicio, ¿no? Que acordamos con ustedes y así es como nosotros podemos ayudarles con esto. Adelante. No, mira, aquí básicamente Navigator somos la torre de control. Damos soporte a quien va piloteando el avión. Navigator, correcto. Nosotros vamos junto con nuestros clientes piloteando ese avión. Exacto, vamos lado a lado. Soportamos y operamos. ¿No? Lado a lado, correcto. Entonces, si quieren saber más sobre estas ofertas, acérquense, coméntenos también. Para nosotros es importantísimo ser un socios de nuestros clientes. Más que proveedores, buscamos ser socios. Entonces, ofrecemos muchas alternativas de flexibilidad en términos de la gestión de la nube. Entendemos lo dinámico que es este asunto de administrar múltiples nubes, ¿no? Nuestra audiencia, seguramente muchos IT pros, muchos DBAs, que saben lo importante que tener un socio flexible que les pueda ayudar en cualquier momento. Entonces, nosotros podemos ayudarles a todo esto. Y bueno, algo con qué finalizar, Sergio. No, pues nuevamente muchas gracias, Luis, por haberme invitado. Y aquí pues un tema súper interesante. Bien, podemos estar hablando por horas, por días, ¿verdad? De la Big Data. Sí, por supuesto. Entonces ya estaremos platicando nuevamente esto. Perfecto, muchísimas gracias. Oigan, bueno, nos llegaron algunas preguntitas, las vamos a responder a través de correo electrónico, creo que porque muchas de ellas fueron respondidas a lo largo de la presentación, sobre todo cuando llegamos al final de la presentación del diagrama. Y bueno, nos excedimos unos minutos, pero valió la pena. Muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse todo este tiempo con nosotros. Y bueno, déjenme poner nuevamente, vamos a poner aquí nuevamente vamos a escribirles más bien nuestros correos electrónicos para que nos escriban si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta respecto a Microsoft Azure o respecto a cómo podemos ayudarles en Rackspace, ¿vale? Entonces, ahí está uno de los correos, les voy a poner el otro y bueno, pues la verdad es que nosotros, Sergio Muñoz, es con M, ¿verdad, Sergio? Sí. Listo. Entonces, ahí están nuestros correos. Por favor, escríbanos y nos vemos en nuestro siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.